en función, en función fiscal. Bueno, para mí siempre va a ser un gusto recibir las invitaciones del Instituto Magíster para participar en estas conversaciones. En general, me gusta compartir y discutir sobre todo tal vez algunas ideas, porque también así uno va aprendiendo, va reflexionando sobre la materia. Me han pedido desarrollar el tema de los lineamientos para la redacción de resoluciones judiciales. Bueno, en este tiempo que vamos a compartir, no pretendo enseñarles cómo redactar las resoluciones judiciales, ni tampoco tal vez toda la teoría que existe sobre las resoluciones judiciales. Mi pretensión es mucho más modesta, tal vez mostrarles lo que existe sobre la materia, los errores comunes que se cometen en este asunto y tal vez invitarles a investigar y a prepararse para desempeñar una buena función si se pretende acceder al Poder Judicial o al Ministerio Público. La materia es sumamente amplia. eh, para una buena redacción de las resoluciones judiciales y fiscales, podemos decir, no solo hay que conocer derecho o ser abogados, sino que también intervienen otras disciplinas, y una disciplina importante que debemos llevarlo con nosotros desde antes de la formación universitaria incluso, pero que se advierte que a veces nos falta un poco de preparación en la materia, que es el tema de la redacción en general, no la redacción jurídica, no la redacción de escritos penales, de escritos civiles, sino redacción, es decir, saber escribir bien. Creo que ahí está la deficiencia de la gran parte de los abogados, jueces, fiscales y de todos en general. Se puede advertir que este asunto es descuidado por los actores jurídicos y es esencial saber escribir bien porque a través de la escritura comunicamos. Y si no sabemos escribir bien, no vamos a hacernos entender y no vamos a comunicar bien. Más aún, si vamos a comunicar cosas tan trascendentales como es en el derecho, ¿no? Y en el derecho penal especialmente, cuando se puede restringir algún derecho fundamental, cuando lo que está en juego, digamos así, es la libertad de una persona. Entonces, lo que se nos exige es saber redactar y comunicar bien, que incluso para eh, el hecho de redactar también va con el tema de lo que podemos expresar de manera oral. Entonces es un asunto sumamente complejo. Les voy a pedir si hay cualquier tipo de intervención en lo que vamos hablando que puedan interrumpir para hacer alguna pregunta, alguna aclaración o también algún tipo de aporte o cuestionamiento incluso a las ideas que vaya expresando. Entonces, el tema de la redacción de resoluciones judiciales y en general la redacción de cualquier acto en el ámbito jurídico, muchas veces lo hemos asociado a buscar modelos, ¿no? Incluso hay libros que se editan y se venden y que muchas veces son los más comprados de los modelos descritos en el proceso penal, modelos descritos en el proceso civil y en todos los procesos. Y también manuales que señalan cómo realizar una resolución judicial, aunque en este campo son en menor medida o en menor cantidad. Entonces creo que eso es un gran error, porque podrían servir tal vez para dar una mirada y ver, no sé, la estructura, incluso tal vez para disentir de esos modelos, ¿no? Que están mal, porque en general muchos están en realidad muy mal planteados, son modelos que entiendo que no van a servir mucho para la actividad práctica. Entonces, lo que se tiene que saber primero es, bueno, si estamos hablando de una
de una materia específica, de un ámbito profesional específico, como es el derecho, entonces debemos, lo primero que es saber derecho, ¿no? O mínimamente entrenarse en lo que es derecho. No vamos a poder redactar ninguna resolución, no vamos a poder ni siquiera saber qué hacer si no tenemos conocimientos en derecho. No vamos a saber por dónde empezar, ni qué norma o qué disposición legal invocar si no conocemos derecho. Entonces creo que esta es la primera idea fundamental. Dejemos de lado esa práctica o esa idea que a veces se dice que donde se ejerce, donde se aprende realmente derecho es en el campo práctico. Y llamamos campo práctico entre comillas, cuando se va a la fiscalía, se va al Poder Judicial, se va a un estudio jurídico, y lo primero que hacen es llevar los escritos al juzgado, tal vez involucrarse con los actores, con los litigantes, y saber a rellenar esos formatos de acuerdo a lo que ya está preestablecido, siguiendo esos modelos. Entonces creo que eso es la primera idea mala de práctica. ¿Y por qué? Porque la buena práctica debe ser una buena práctica teórica. Aunque parece contradictorio, la mejor práctica que pueden hacer es primero entrenarse con una suficiente y solvente base teórica, para a partir de ello ya ingresar propiamente a la práctica ya sea en el Poder Judicial, el Ministerio Público o en el ámbito particular. Y luego vienen todas las materias afines a una buena práctica, como podría ser la redacción. De seguro, con nuestra deficiente educación, totalmente en los últimos tiempos creo que es peor, la deficiente educación pública, más que todo. Lamentable, pero es cierto. La mayoría no sabe escribir. Si revisamos un escrito, se pide que se redacte, seguro a un alumno de colegio o a un alumno universitario, revisamos su redacción sin corrección de computadora, su propia redacción, va a ser seguro muy, muy deficiente. Y eso sucede en el propio ámbito profesional, donde yo he estado, Ministerio Público, Poder Judicial, es realmente deficiente. Y, y es lamentable, porque uno no se comunica bien si no se sabe escribir bien, no se comunica bien, no se usa bien los símbolos de redacción, todo la coma, los puntos, todas estas materias. Y dos, repercute en la imagen, porque si el Poder Judicial expide esos documentos, los notifica a todas las partes tienen acceso, pueden leer esos documentos, una persona que mínimamente entrenada, con un mejor nivel de educación y preparación, eh, tendrá todo el derecho a criticar y con toda la verdad posible, porque son sumamente deficientes. Muchos escritos son sumamente deficientes en el ámbito público. Y entonces ese es un tema que no tenemos una base en la educación primaria, secundaria, de saber redactar bien, de saber escribir bien, de saber las mínimas reglas de redacción. Se sacan en el sector público, muchas veces se expiden comunicados, y ustedes lo habrán podido ver. Y si una persona especialista en redacción, hay un señor especialista en redacción en redes, si lo pueden seguir, tiene un libro que ahora les voy a compartir la imagen al menos. La redacción no se improvisa, se llama su libro, estaba publicitando en la feria del libro últimamente que hubo. Entonces el señor se dedica siempre a recoger los comunicados y a decir en qué se ha fallado en la redacción. Y de verdad es lamentable porque de la presidencia del Consejo de Ministros, del mismo presidente de la República, de su abogado, del Ministerio Público cuando expide un comunicado, del Congreso de la República cuando expide un comunicado, siempre hay errores, y no son errores mínimos, son errores, muchos errores, y errores patentes. Y entonces podemos ver ahí, uno, podríamos decir, la falta de interés que se pone en la redacción, ¿no? La falta de interés que se pone en la redacción, y otro, la deficiencia en la formación que hemos tenido.
porque pensamos que hemos acabado el colegio y hemos acabado, acabado la primaria, la secundaria, ingresado a la universidad y ya sabemos, no nos debemos interesar más por eso. Ahora estamos en otra etapa y debemos aprender otras cosas. O sea, nadie, o muy pocos, digamos así, muy pocos, dirían seguro que cuando están en la universidad tengo que llevar un curso de redacción o tengo que llevar un diplomado de redacción, pero de redacción en general, no de redacción jurídica que te van a explicar cómo hacer un escrito penal, cómo hacer un escrito civil, no. ¿Y quién te va a enseñar? Te va a enseñar abogados, que tampoco los abogados en general, mi persona también, que poco o nada puede saber de las reglas de redacción en realidad. Entonces lo que tienen que hacer es llevar un curso de redacción con un especialista en redacción para que les enseñe todas las reglas. Entonces eso es algo esencial. Y este autor que les estaba mencionando, que tiene su libro La redacción no se improvisa, que se llama así, es un libro pequeño que te da muchísimas reglas de redacción y muchos errores que cometemos en redacción, para haciendo siempre cursos ahora virtuales, antes hacía cursos presenciales, cursos completos de redacción, netamente redacción, no importa si vas a redactar una carta, que ahora ni siquiera ya se redactan cartas de enamorados, peor todavía, se ha perdido el arte de redactar. Entonces, si vas a redactar una carta, el documento que tengas que redactar, si no sabes las reglas, va a ser terrible, terrible. Entonces, esa es la primera idea, que me gustaría que tal vez, al menos alguno tal vez, lo tome en cuenta. Vayan a un curso de redacción, lo primero. Yo he llevado algunos cursos mínimos, he comprado los libros, he tratado de estudiar, y cuando he llegado al Poder Judicial o al Ministerio Público, ahora más en el Poder Judicial, porque yo soy como juez, tengo que firmar, revisar todas las resoluciones, firmar las resoluciones que me pasan los proyectos, los especialistas, los asistentes jurisdiccionales, todo el personal que trabaja para un juzgado, y de verdad pues es lamentable. Y es lamentable estar revisando, corrigiendo, es un uso totalmente inapropiado de mayúsculas, minúsculas, punto, punto y coma, cuando se tiene que escribir eh, en femenino, en masculino, hasta esas reglas elementales no lo identificamos porque no tenemos la preparación suficiente. Se combina masculino con femenino, se pone siempre el verbo antes que el sustantivo, y eso es una regla de sintaxis. ¿Cómo construir una oración? Nunca puede haber el verbo antes que el sustantivo. Son reglas de redacción. Entonces, esa es la primera idea que yo quisiera decirles. Estudien redacción. Porque de verdad, si van al Poder Judicial o al Ministerio Público y tienen una persona que mínimamente se ha entrenado en la materia, va a ser lamentable. Y es lamentable porque diríamos, ¿dónde está tu formación? Tu formación como profesional, la forma como escribes, la forma como hablan, cómo se expresan, demuestra también en parte la calidad profesional. Entonces, esa es la primera idea. Llevan un curso de redacción, porque creen que ya porque estamos en la universidad o porque somos, en mi caso, por ejemplo, ya asumiendo una gran responsabilidad de juez, bueno, ya pensamos que las demás materias ya hemos pasado, ya no nos debemos preocupar por eso. Ahora nos preocupamos por aprender más derecho, pero nos hemos olvidado de esos temas. Y yo sigo buscando, y si me daría el tiempo, llevaría tal vez todo un diplomado completo de muchos meses de redacción. ¿Saben quiénes en el ámbito de la sociedad redactan mejor que todos? Mejor que todos, los periodistas. Lean el peor periódico que ustedes puedan encontrar en el kiosco, el periódico más criticado, y encuéntrenle o búsquenle algún error ortográfico. Va a ser muy difícil, muy difícil. Está siempre bien redactado, muy bien utilizados los puntos, muy bien utilizados las mayúsculas, minúsculas, femenino, masculino, la sintaxis. ¿Por qué? Porque los periodistas, casi toda su carrera, siempre van a hacer énfasis a la redacción, porque es la forma como comunican ellos. Y entonces están muy preocupados en ese tema, en la redacción, la claridad en la redacción. Entonces, por ello los periódicos van a ser muy difíciles de encontrar, porque se preocupan, porque se preparan de esa materia. Y generalmente, a veces, muchos que los que dictan cursos, luego redacción, son ellos. Son periodistas que enseñan cómo comunicar a través de la escritura.
Y en los tribunales, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional tienen profesionales en redacción, que luego que sacan una resolución judicial, lo van a pasar por ese profesional de redacción para que corrija todos los errores que puedan haber. Entonces ya ellos tienen la asistencia, pero en los juzgados, en la fiscalía no existe. Nadie nos pone un profesional en redacción. Entonces, esa es la primera idea. La segunda, y que ya les adelanté también, es, ¿qué van a redactar? Pues van a redactar documentos jurídicos. Y si van a redactar documentos jurídicos, lo que tienen que saber es derecho. O sea, entiendo los que postulan o trabajan en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, diríamos, la gran mayoría es porque quiere hacer carrera judicial o fiscal, porque son los futuros fiscales o los futuros jueces. Debería ser así, la gran mayoría, porque si no estamos equivocados. Está equivocado el Ministerio Público, está equivocado el Poder Judicial, está captando personal, o sea, que no tienen tal vez la vocación posterior de ser juez o ser fiscal. Y eso no debe pasar, ¿no? Porque decimos que queremos que jueces de carrera, queremos fiscales de carrera, que conozcan la institución, pero que sean preparados, solventes. Entonces, si van a aspirar a ser juez o fiscal, uno de los requisitos para ser fiscal o para ser juez, el perfil de juez o fiscal impuesto por ley, dice sólida formación jurídica. Sólida formación jurídica. Es un requisito que se exige. Y es por ello que la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar jueces y fiscales, trata de hacer los exámenes más rigurosos posibles, las entrevistas rigurosas, al menos la intención estará, o ese es el norte al que se debe ir. Luego no sabemos si sucede o no en la realidad. Entonces, con esto le quiero decir que si piensan involucrarse en ese mundo, tienen que tener una sólida formación jurídica. Igual en el ámbito particular, ¿no? Si quieren ser buenos profesionales, ya tienen que tener una buena formación jurídica. Lo profesional viene de la excelencia, o sea, de hacer algo de manera excelente. Por eso eres profesional, porque si no, no serías profesional. Pero la palabra profesional está asociada a eso, hacer algo, algún asunto de manera excelente. Entonces, si vamos a ser abogados, es decir, somos profesionales o especialistas en derecho penal, en derecho civil, en derecho comercial, lo que sea, tienen que ser, tratar de ser o aspirar a ser excelentes en lo que hacen. Y eso es ciertamente algo de pasión por lo que uno hace. Bien, eso es lo otro. Y esto le decía asociado al tema de que no confundan el tema de la práctica. ¿Qué es hacer práctica? Hacer práctica no es ir, ver cómo funciona, dónde presento mis escritos, a quién se lleva el escrito, cómo tiene que ir el oficio, cómo tengo que poner los sobres, cómo armar los expedientes. Eso no es la práctica. Para eso no necesitan ser abogados. Que tal vez seguro a cualquier persona, a un ingeniero, le llevamos y le explicamos cómo es esa mecánica, porque es un proceso mecánico y lo va a hacer. Y tal vez con mayor eficiencia que los abogados. Ser abogado es ser distinto, ¿no? Razonar en el mundo del derecho. Muy bien, entonces con esto vamos a ir pasando algunas. Les voy a compartir luego estas diapositivas, y acá hay una conferencia de este filósofo argentino, se llama Rodolfo Vigo, que habla de las virtudes judiciales y explica lo que les estaba diciendo, qué es ser profesional y qué es ser un buen juez, un excelente juez. Los que están en el Poder Judicial, y digo yo, aspiran o hacen la carrera judicial porque aspiran a ser jueces. Eso debe ser, sí debe ser. Si no, están equivocados, deben ir a otro lugar, ¿no? A donde aspiran desarrollar su profesión. Porque además el Poder Judicial no es un buen lugar para trabajar, no es que pagan bien, no pagan bien, no es que sea el ambiente laboral excelente, que tengas todas las comodidades, no es cierto, ¿cierto? Pero hay mucha deficiencia, pero el que tiene vocación está ahí, porque tiene vocación de servir, porque tiene esa vocación de hacer este noble papel de administrar justicia, que es una gran responsabilidad, porque se decide sobre la vida de los demás, sobre los demás, y más en el ámbito penal, sobre la libertad de una persona, no solo su libertad, cuando se manda preso a alguien, no solo lo privan su libertad, que ya no va a estar en la calle, que no va a poder salir, se priva su vida, su familia, su trabajo, sus aspiraciones,
su vocación, se frustra o se truncan muchísimos aspectos de su vida personal. Y entonces es una gran responsabilidad. Bien, entonces aquí van a encontrar esa idea de si eres profesional, tienes que ser excelente en lo que haces. No un profesional mediocre, medianamente, que saliste y te ganas, se ganan la vida. Tienen para vivir hasta cómodamente, pero de manera mediocre. Y lo peor, los malos profesionales, aquellos que hablan de la corrupción y todo lo demás. En parte, el desprestigio de las instituciones públicas, poder judicial o el Ministerio Público, en parte, digamos así, no tal vez todo, pero en parte se debe a la responsabilidad de los de afuera, de los abogados, de los otros actores del sistema judicial. ¿Por qué? Porque si los abogados van afuera y dicen, no, mira, yo conozco al juez y vamos a ganar, mira, el juez ha sido mi promoción, no, mira, este juez o este fiscal van a recibir dinero, podemos hablar con ellos. Entonces, ¿qué va a pensar los litigantes? Casi nunca van a pensar que en el Poder Judicial hay jueces, fiscales honestos, que no van a ingresar en ese ámbito negativo, corrupto. ¿Por qué? Porque ya le vendieron la idea fuera de eso. Y entonces siempre se van a llevar esa percepción de que la justicia funciona así, cuando en realidad tal vez no sea así. Hay algunos casos, pero no es lo común, lo general. Pero entonces yo siempre me he puesto a reflexionar en ese sentido, y digo, en parte nuestro desprestigio a veces del Poder Judicial y el Ministerio Público viene de eso, de los abogados particulares, porque los abogados particulares pretenden, usando muchas veces algunas malas artes, captar a los litigantes. Y entonces, no todos, seguro habrá una minoría, pero esa minoría también suma al desprestigio de las instituciones. Porque si le dicen al litigante de verdad, mira, este caso está perdido, o sea, te van a dar prisión preventiva, hay gran probabilidad que te den la prisión preventiva, hay gran probabilidad que te van a condenar a cadena perpetua. Si trabajamos todo por lo legal, respetando la ética, no hay forma. O sea, acá hay testigos, hay pruebas, no hay forma de que vaya a salir de aquí algo positivo, que salgas libre. Tal vez podemos trabajar por una pena menor, no sé, por otras alternativas. Entonces se va a ir a otro abogado y a otro abogado. No, mira, ve, yo conozco al juez, acá podemos hablar. Esto funciona así. Conozco al fiscal y el fiscal va a trabajar para eso. Entonces, el litigante ha premiado con ese gran problema que quiere, nadie va a querer pues irse a la cárcel muchos años, peor, ¿verdad? Entonces muchas veces va a terminar optando por quien le engañó y con ello el desprestigio del sistema. Entonces esos son los malos profesionales, que ni siquiera se llaman, ni siquiera deberían llamarse profesionales. Entonces aquí Rodolfo Vigo, este filósofo argentino, explica esas tres diferencias. Los malos profesionales que debían terminar presos en la cárcel, los profesionales mediocres, ellos que hacen su trabajo ni tan bien ni tan mal, nunca se meten en problemas, pero tampoco aspiran a ser excelentes, lo común, nada más. Y los buenos profesionales, o los verdaderos profesionales en el sentido de la palabra, quienes aspiran a ser excelentes en lo que hacen. Y si no les gusta el derecho, no les gusta el Poder Judicial, el Ministerio Público, bueno, están equivocados, deberían hacer algo, o otra cosa distinta, lo que les gusta, porque eso es ser profesional. Entonces, si quieren, luego lo pueden escuchar, luego compartir las diapositivas, ahí está el enlace. Y aquí está también este tema de Manuel Atienza, que es otro filósofo español, más conocido entre nosotros, y Manuel Atienza es fundamental en lo que les voy a hablar yo. Les invito, en todo caso, ni siquiera les voy a hablar lo que dice Manuel Atienza, les invito a buscar a este autor, a leer a este autor, a prepararse en función a este autor, que sea la base de todo lo que pretendemos hacer en temas de resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque este autor es uno de los principales que nos trae a nosotros el tema de la argumentación jurídica. Y la argumentación jurídica es la materia fundamental para saber cómo construir una resolución judicial, cómo construir una decisión judicial. Y aquí está, en parte, lo que yo les comentaba al inicio, esa frase que les dije.
que dice, puede sonar a paradoja, o sea, algo contradictorio, pero no hay nada más práctico que la buena teoría. Para los jueces, que la buena teoría jurídica. Y disciplinas afines, por supuesto. Pero no hay nada mejor, no hay nada más práctico en verdad que la buena teoría jurídica. Porque si tienen una sólida formación jurídica, cuando se presente el caso, el problema que tienen que resolver, van a tener múltiples respuestas, formas de razonar, entender el problema y darle solución al problema. Y una solución correcta, por supuesto. Una solución correcta, la solución acertada. Y eso significa una sólida formación jurídica, no solamente doctrina jurídica, sino conocer las disposiciones legales, la ley, no solo la ley en el sentido propio de la palabra, que involucra también la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de otros tribunales internacionales, la jurisprudencia de la Corte Suprema. Entonces es una amplia formación. Y si lo tienen, van a poder resolver el problema que tienen ustedes. Y aquí mismo, este es otro autor, Alberto Binder, también argentino, que escribe un libro muy práctico, bueno, emotivo en todo caso, motivador, un libro de Introducción al Derecho Procesal Penal. Y aquí dice justamente esto, ¿no? O sea que hay que entender la verdadera función práctica del abogado consiste en su capacidad para construir con los múltiples elementos de la vida social un caso jurídico, es decir, una situación vital que tiene significado para el derecho, porque puede ser solucionado para él. Y dice que algunos profesionales insisten en que se deben enseñar cuestiones prácticas y entienden por practicidad el conocimiento de los plazos y las rutinas judiciales. Esa es una visión menor que degrada la actividad intelectual del abogado y lo transforma en un gestor de fruslerías, o sea, de cosas inútiles, sin mayor importancia. Eso no es la práctica. La práctica no es ir a la fiscalía, al poder judicial, y aprender a sacar copias, armar un expediente, llevar los requerimientos, saber cómo vas a armar el requerimiento, a qué hora lo tienes que ingresar, a qué hora lo tienes que presentar. Nada de eso es práctica. Nada de eso es práctica. La práctica es, al menos si le mandaran a hacer, porque son cuestiones imprescindibles que se tienen que hacer en un despacho judicial o fiscal, pero si le mandan a hacer eso, por lo menos, pues, ¿no? Si tienen el requerimiento, lean, analízanlo, piénsenlo. Si van a ir con esa idea a sus casas, revisen la teoría. ¿Qué dice la doctrina? ¿Qué dice la jurisprudencia sobre este caso que lo he leído yo? Cierto, mi trabajo ha sido llevar el expediente al Poder Judicial, pero en ese camino yo lo he leído. Me he enterado en qué consiste el problema. Esa es la práctica que tienen que hacer. Y tal vez ahí identificar, mira, para mí, lo que hizo el fiscal aquí está equivocado. Yo tengo una formación jurídica aparte y yo he leído una sentencia de la Corte Suprema, alguna sentencia de la Corte Interamericana, alguna doctrina comparada de España, que la solución es algo distinta y que tal vez ni el fiscal lo conocía y lo manejaba. O una resolución judicial. He leído esta resolución judicial y mira, a mí no me parece correcto porque he leído algunos pronunciamientos de la Corte Suprema, o tal vez le faltó analizar este tema. Oye, pues, y lo que le íbamos diciendo, lo que le iba diciendo al inicio. Oye, mira qué terrible redactan acá, ¿no? O sea, no hay un empleo correcto de mayúsculas, minúsculas, ni siquiera de los puntos. En verdad esto está mal. Hasta me voy a decir, me voy a guardar esto para saber qué no hacer, para utilizarlo de ejemplo y decir, esto no se debe hacer, ¿no? Entonces, eso es la buena práctica, saber razonar, la capacidad intelectual para resolver problemas jurídicos. Eso es lo que tienen que hacer como aspirantes, o si son abogados, como aspirantes a la magistratura, al Poder Judicial, incluso en la vida particular, en la vida particular, porque el desempeño particular yo entiendo que también demanda un alto nivel competitivo. Y ese nivel competitivo, los abogados que litigan, que son abogados del presidente de la República, que son abogados de los ministros, que son abogados de los funcionarios, de altos funcionarios, no son cualquier abogado. Tienen amplia formación jurídica, muchísima preparación. Y no preparación en estos temas, pues ellos tal vez nunca pasaron por el Ministerio Público, no saben ni cómo presentar el requerimiento, ni cómo armar un expediente, nada.
preparación jurídica, estudios en el extranjero, visitas a otros tribunales, práctica, ver cómo se desenvuelve la justicia en otros lugares. Eso es ser profesional, excelente profesional. Pero como le dije, a veces ahí también faltamos la deficiencia, al menos en algunos, del tema de la comunicación, de la redacción. Siempre este autor que les digo, especialista en redacción, siempre es para sacando las fallas que cometen estos abogados o excelentes abogados en tema de redactar algún comunicado o algún post en el Facebook, en el Twitter que saca. Entonces tal vez por ahí va un poco que tal vez descuidamos esa materia. A veces preocúpense por este tema, por la buena práctica que tendrían que hacer. De verdad, el trabajo mecánico es muy negativo, incluso de la percepción de la persona. Yo he trabajado en distintos lugares y muchas personas trabajan de manera mecánica, porque su función es notificar, les llega la resolución o la disposición fiscal, simplemente ellos ni leen pues el título, ni leen qué es, ni nada, y simplemente ellos es notificar, pues, tener la cédula y mandar la notificación. Oye, pero te debiste dar cuenta, mira, ahí estaba un error notorio, era una resolución que no era el nombre, que le faltaba la parte resolutiva, que, que la fecha estaba totalmente mal, o sea, ni siquiera lo miras, pues pero mi función es notificar, pues. Y están haciendo una práctica y están pretendiendo formarse como abogados, totalmente equivocados, porque lo que si voy a ir a mi formación es, tendría que precisar qué está pasando acá, qué es este caso, mira cómo se resolvió, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Entonces, ese es las recomendaciones generales. Y ahora, cuando nosotros entramos al ámbito de la redacción, sea cual, para cualquier ámbito, redacción, aquí tal vez enfocado un poco en lo judicial, pero también lo pueden hacer desde el ámbito fiscal o desde el ámbito de la actividad particular del litigio que pueden desempeñar, es saber identificar cómo construir una buena justificación de un pedido o de una decisión que estamos haciendo. Entonces, lo que les voy a dar, yo no voy a hablar de un caso particular, o sea, les voy a invitar, como dije, tal vez a algunos temas teóricos, algunos componentes esenciales que deben revisar. Siempre en la universidad, y en todo seguro, en todo lugar, en muchos lugares, siempre te dicen que la Constitución, el artículo 139, inciso 5 de la Constitución, dice que las decisiones judiciales deben ser debidamente motivados. Y de ahí el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que si bien la Constitución señala las resoluciones judiciales, sin embargo, debe entenderse que también abarca a cualquier decisión de la autoridad. Es decir, que esa disposición constitucional también exige que los fiscales expidan sus disposiciones, sus requerimientos debidamente motivados. Y esa misma disposición constitucional también obliga a cualquier otra autoridad que tenga cierto poder de decisión a expedir una decisión debidamente motivada. Y eso es conocido en teoría, ¿no? En teoría. Pero entonces inmediatamente viene la pregunta, y ahora si yo soy el que va a dar la respuesta, yo soy la autoridad, el juez, soy el fiscal que tiene que dar la respuesta debidamente motivada, ¿por dónde comienzo? Pues nadie nos enseñó eso en la universidad, ¿no? Porque salieron de la universidad, se fueron al juzgado, a la fiscalía, o se fueron a donde tenían que ir al estudio particular, y nadie les puso una hoja en blanco y les dijo, mira, acá está el caso, este es el expediente, o esta es la carpeta fiscal, y tienes que formalizar, o tienes que acusar, o tienes que resolver si absuelves o condenas a esta persona. O si eres abogado particular, mire, este es el caso, tenemos que pedir el sobreseimiento del proceso, ¿no? Entonces dijeron, nadie les dio un hoja en blanco, pues, y empiezan a construir ahí. Porque si fuera así, ustedes tendrían que haber echado mano de sus conocimientos teóricos, ¿no? Y seguro que casi nadie en la universidad nadie nos explicó cuáles eran las partes de una resolución, cómo se construía, por dónde se comenzaba, qué es eso de premisa normativa, qué es eso de problemas de interpretación, problemas de relevancia, problemas de prueba, problemas de calificación. Nadie nos explicó eso. Y peor con nuestra deficiencia que venimos detrás,
no sabemos ni siquiera construir una oración de manera correcta, que si el sustantivo va primero, el verbo va segundo, el predicado va tercero, no sabemos, no sé cómo lo habríamos hecho, ¿no? ¿Cómo lo habríamos hecho? Incluso mi persona también. No, pues porque llegamos a las instituciones o llegamos a donde llegamos y nos dijeron, mira, vas a redactar esto, o quieres hacer este archivo, o quieres hacer esta resolución. Acá está un modelo, ¿ven? Acá es un modelo. Ah, sigue, cámbiala nomás y todo les cambias y ya está, ya tenemos. Ya está y ahí le pones algo de lo que tú conoces. Bueno, si tienes una buena formación, pondrás algunas ideas tal vez coherentes, pero si no tienes nada, ni siquiera sabrás qué decir en la resolución, o sea, cómo resolver. Y entonces ahí viene el problema. Porque nos enseñaron esto, que la motivación es un derecho subjetivo, o sea, de la persona de exigir que si me van a condenar, que si me van a dar una prisión preventiva o cualquier otra medida, tengo derecho a exigir que sea debidamente motivado, a conocer las razones, ¿no? Que sea, cuáles los motivos. Y también nos dijeron que es un principio, porque es algo objetivo, o sea, todos están obligados a cumplir este principio, los jueces, las autoridades, todos. Es algo consustancial al acto jurisdiccional o decisorio, o sea, no puede haber ningún acto emitido sin razones, sin motivación, sin justificación, porque sería arbitrario. Lo moderno, dice, la arbitrariedad en términos modernos es lo carente de motivación, de justificación. Y aquí, por eso se dice que actualmente vivimos en la era de la justificación de las decisiones. O sea, se exige y se exige justificación. Si leen algunas sentencias de muchos años anteriores, de los 80, de los 50, que se expedían en el Perú, van a encontrar que casi no había motivación. Lo que llamamos motivación ahora, ¿no? Que te expliquen por qué están llegando a esa razón. Nada, casi. Los jueces han examinado la prueba con conciencia y advierten que se le debe condenar. Ah, son los jueces, pues. Si no vamos a confiar en los jueces, ¿en quién vamos a confiar? No, pero ahora no es el poder por el poder, ¿no? El poder por las razones que se dice. Entonces adquiere mayor fuerza este tema de la motivación. Y también se dice que es una garantía para el ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, si vas a impugnar, vas a decir, me han condenado injustamente, tienes que conocer por qué te condenaron. Pero si no te hicieron nada, por qué te condenaron, o por decisiones totalmente aparentes, o razones totalmente aparentes, entonces tendrás ahí la garantía de controlar esa decisión. Y también se dice que la motivación es como una garantía de cierre. O sea, termina todo. Todo lo que comienza, tal vez como una noticia criminal, si estamos en el ámbito penal, pasa a la policía, a la fiscalía, problemas, declaraciones, inspecciones, no sé, pedidos de nulidad, tutela de derechos, se pasan 10 años litigando y para que llegue el último día de la expedición de la sentencia. Y la motivación es por eso se dice como el cierre, ¿no? O sea, esa sentencia que te van a notificar debidamente motivado es como si cerrara todo ese proceso. Ahí está. En esa sentencia y en esas razones se condensa el final de todo ese proceso, de esos 10 años, de todos esos trámites procesales. Y es por ello que se dice que es importantísimo la motivación porque es la garantía de cierre. Final, lo último. Porque ahí te van a decir la sentencia y ahí está. Entonces, este tema de la motivación está mayormente estudiado y desarrollado es por los últimos actos, ¿no? El acto definitivo. Pero también hay motivación en ámbitos intermedios, ¿no? Si te va a dictar una prisión preventiva, la ley dice especialmente motivado. Si se va a requerir una prisión preventiva, un requerimiento del Ministerio Público, allanamiento, levantamiento secreto de las comunicaciones, intervención corporal, cualquier requerimiento debidamente motivado, exige. Pero el énfasis que se pone es en el tema de la sentencia, el último acto que demuestra, el más sensible. Entonces, por eso se dice que es una garantía de cierre del sistema. Y además, a través de la motivación, se puede controlar la independencia, imparcialidad del juez, la objetividad del fiscal, ¿no? Por las razones que te expresa. Porque si no hay razones, ahí sí tendrías que dudar que es un juez imparcial, que no ha sido un juez independiente, que no ha sido un fiscal que ha actuado con objetividad, porque no hay razón. Las razones finalmente son las que permiten conocer cómo se ha actuado.
Entonces, esto no es lo difícil. Lo difícil, como le digo, es cómo hacemos esto. ¿Cómo cumplimos? ¿Cómo vamos a cumplir para que digan, esta decisión está debidamente motivada? ¿Cuál es, para llegar a ese estándar? De que te diga, si apelan, y la parte dice, el juez ha expedido una decisión sin motivación. Y todas las patologías de motivación que hay en el Tribunal Constitucional que ha elaborado y en la Corte Suprema también, que sigue cada vez aumentando los vicios de la motivación. Motivación aparente, motivación incongruente, motivación insuficiente, motivación falseada. Ahora ha sacado la Corte Suprema una categoría de motivación falseada, motivación fraudulenta y un montón de clases de patologías en la motivación, vicios en la motivación. Entonces, si alguien dice, esta sentencia, este auto, contiene una motivación aparente, llega a la instancia superior o a la Corte Suprema y dice, no, está suficientemente motivado, cumple con el estándar de motivación. Entonces, diríamos, ¿y cómo controlamos? ¿Cómo sabemos que está bien motivado? ¿Qué debe contener para que esté bien motivado? Y ahí viene todos unos principios. Entonces, lo que yo les invito es, a partir de acá, de aquí en adelante, ni siquiera tal vez captar las ideas que quiero transmitir, sino captar lo que tienen que estudiar, lo que tienen que revisar para saber redactar bien. Vamos a pasarlo de manera muy rápido, porque como les digo, no es la intención que aprendan, sino solo mostrarle lo que tienen que hacer. Y luego vamos a revisar algunos ejemplos, tal vez para ir dándonos cuenta ya. Un par de resoluciones, tal vez unas 3 resoluciones, que tal vez les voy a mostrar las resoluciones que tengo. Pero tampoco para decirle, este es el modelo, así tienen que hacerlo. No, tal vez para decirle, al menos hemos tratado de acoplarnos a lo que dice la teoría. Y que tal vez de ahí también puedan revisar otras resoluciones y decir, a ver, ¿cómo se ha hecho esta resolución? ¿Cómo se ha construido? ¿Puedo identificar o no las partes que debe tener? ¿Y qué tan bien está estructurado? Si ha cumplido o no con la motivación que exige la Constitución. Esa es la idea, y que se preparen ustedes mismos, porque en una hora, en una clase, nunca les van a enseñar todo lo que existe de la materia. Aquí, Ferraioli es la frase esta. La motivación tiene valor de una garantía de cierre del sistema. Ferraioli es un autor italiano que está vivo todavía, y escribe este libro que dice, todo alguien que dice que se involucre en el ámbito penal, y algunos todavía que se denominan especialistas en derecho penal o en derecho procesal penal, han tenido que leer este libro, de inicio a fin, Derecho y Razón, de Luigi Ferraioli, Teoría del Garantismo Penal, así se llama este libro. Y es muy bueno, o sea, garantismo penal. Eso. Bien, y aquí está, pues, ¿no? Como les dije, la otra materia que no deben descuidar. Este autor es Manuel Atienza, es español, está vivo, viene al Perú constantemente a dictar cursos, clases, incluso va a dictar un curso este año con el Instituto Palestra, que es un curso de todo de argumentación jurídica, que discuten todas estas ideas justamente. Y dice, nadie duda de que la práctica del derecho consiste de manera muy fundamental en argumentar. Eso es lo que hacemos, argumentar. Hasta lo decimos sin conocer de dónde viene toda esta teoría de la argumentación, ¿no? Que no hay argumento, señor juez. Es un argumento incorrecto, señor juez. ¿O cuál es el argumento, señor? O sea, es casi consustancial a la actividad del derecho, argumentar. Y todos solemos convenir en que la cualidad que mejor define lo que se entiende por un buen jurista tal vez sea la capacidad para idear y manejar argumentos con habilidad, ¿no? El buen jurista, decimos, ¿no? Aquel que habla bien, que argumenta bien, pero tampoco hay que dejar de lado, pues, esa idea equivocada que con el inicio de la reforma nos vino sobre todo de manera abrumadora de la litigación oral, ¿no? Tal vez habría que entenderlo de manera correcta, no digo que esté mal, ¿no? Pero cuando empezó la reforma, decían, la litigación oral, o sea, te entrenaban para que seas excelente hablando, porque comunicabas. Bueno, entonces, ponían algunas cosas
hasta ya un poco ridículas, ¿no? Hasta la forma como tenías que ir vestido, cómo tenías que preguntar, si te tenías que parar, si tenías que levantar la mano, si tenías que hacer gestos, no sé, porque la información así, el juez capta mejor la información, es decir, como si el juez fueran unas personas inexpertas, que por la forma como habla el abogado, cómo entona la voz, cómo se expresa, cómo alza la mano, y no sé, por eso le va a convencer. No, estamos en un tema totalmente racional. Los jueces que están ahí tienen una gran responsabilidad. Y lo que quieren escuchar no es ver un teatro de cómo habla el abogado, cómo se expresa, si se para, si se levanta, no, puede ser sentado, tranquilo. Lo que quiere escuchar son razones, buenas razones para decidir ese caso. No quiere escuchar todo un discurso muy bonito, con palabras desconocidas en latín. No, nada de eso. Queremos escuchar razones, buenas razones, teóricas. Si te traen una jurisprudencia de la Corte Suprema, una del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana, o incluso de jueces pares que te digan, mire, en este caso sustancialmente se decidió de esta manera, teoría, algo de, no sé, teoría del derecho, hasta temas, hasta tal vez de filosofía, bien condensados en una idea precisa. Eso es lo que queremos, razones, buenas razones para decidir el caso. Entonces, dejemos de lado ese tema de que vayan a cursos de litigación, no sé, tal vez si quieren, tal vez, ¿no? Pero ya si ven hasta ese extremo, o sea, hasta ciertamente ridículo de cómo tenías que ir vestido y todo lo demás, ya creo que estamos exagerando un poco. Y darle importancia más bien a otros temas de sustancia. Y entonces dices que nadie duda de eso, que un jurista bueno, y seguro esa es la percepción de la gente, que un jurista bueno es aquel que puede hablar bien, que puede manejar conceptos jurídicos, que excelente jurista, ¿no? Entonces, yo no, por ejemplo, uno, que al menos personalmente, y ustedes escuchan en una audiencia, eh, Percy García Cabero, profesor en la Universidad de Piura, es un excelente, tal vez el mejor en Derecho Penal, parte general en Perú y tal vez en muchos ámbitos más. Entonces, él interviene en algunas audiencias y da gusto. O sea, que alguien fuera juez con él, seguro daría muchísimo gusto escucharle, ni siquiera decirle, señor, 10 minutos, nada más, abogado, ya 10 minutos y ya se acabó su tiempo, ¿no? Que hable todo lo que quiera hablar, ¿no? Porque habla con mucha solvencia teórica, dogmática y de los hechos que surgen de ese caso. Entonces lo que queremos es eso. Y entonces, sin embargo, muy pocos juristas han leído alguna vez un libro sobre la materia y seguramente muchos ignoran por completo que existe algo así como una teoría de la argumentación jurídica. Y eso es la verdad, ¿no? O sea, tal vez todos ahorita que estamos acá, la gran mayoría, estamos hablando de toda esta materia, pero nadie tiene tal vez una excelente o sólida preparación en argumentación jurídica. Y decimos que eso es la principal característica de un abogado. O sea, la práctica del derecho consiste fundamentalmente en argumentar. Oye, pero eso es lo fundamental que hacemos como jueces, como fiscales, como abogados litigantes, o incluso como especialistas, asistentes. Eso es lo fundamental, argumentamos. Pero nadie somos especialistas en una teoría de la argumentación jurídica. Ni siquiera nos hemos interesado seriamente por la materia. Porque las universidades ni siquiera lo enseñan. Algunas universidades que ahora lo están enseñando. Entonces, ahí tenemos que apuntar. Estudien argumentación jurídica si quieren desempeñar, complementar a su rol de abogado. Porque pueden ser ahora los mejores teóricos, dogmáticos, pero también necesitan algo de argumentación, porque tienen que tener los conocimientos para manejar esa teoría. Es como si tuvieras todas las herramientas disponibles, todos los conocimientos teóricos, pero ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo empleas en el proceso? Y eso es lo que pretende la argumentación jurídica, manejar esas habilidades distintas. Entonces, esa es la segunda. Y esto es lo que hacemos en argumentación, en cualquier ámbito. Cuando quieres argumentar, y acá. Argumentamos un problema. Cuando estamos en derecho tenemos un problema, un caso que resolver. Cualquiera que sea, el más simple, siempre piensen que es un problema, un caso. Identifican el problema de manera concreta. Si tienen una diligencias preliminares concluidas, dicen, ¿cuál es el problema?
El problema siempre va a ser bivalente. ¿Lo archivo o lo formalizo? Listo, se acabó. Identifican ahora en el caso cuál es el problema en sí, ¿no? Si han concluido la formalización, lo acuso, lo sobreseo. El juez, cuando está en el Poder Judicial, requerimiento de prisión preventiva. ¿Fundo la prisión preventiva? Infundada la prisión preventiva. Tienes que tomar una decisión frente a ese problema. ¿Lo absuelvo o lo condeno? En el caso concreto. Me piden, el fiscal me está pidiendo allanamiento. Quiere ingresar a una vivienda. ¿Fundada o infundada el allanamiento? Me está pidiendo detención preliminar por 10 días. ¿Fundada o infundada la detención preliminar? Con todo lo que significa luego el contenido de eso. Pero siempre va a ser el problema eso. Siempre vamos a reducir a eso. El abogado está pidiendo tutela de derechos, exclusión de pruebas, exclusión de actas. Que dice que se han hecho vulnerando el derecho de defensa, el derecho a la integridad, a la presunción de inocencia. ¿Qué hace el juez? ¿O qué hace quien va a resolver? ¿Fundada o infundada? Amparo, desestimo su pedido. Siempre es bivalente la respuesta. Y entonces, frente a un problema, lo que tenemos que hacer es, lo que ya les dije, decidir. Y no pueden dejar de decidir. Tienen que decidir. Y no solamente vale la decisión, como les decía, no solamente vale el poder por el poder, porque el juez es juez y el juez ha dicho que es infundada y es infundado. Pues. Nadie tiene que decir nada, porque es el juez. Pues. O el fiscal ha dicho que se archiva y se archiva. Pues. En una hoja ha dicho, se archiva la disposición, la denuncia y se archiva. Y nadie dice nada porque soy la autoridad fiscal. No funciona así, pues. No funciona así. Entonces, la decisión, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber justificación. Justificación es motivación. Mejor dicho, emplear la palabra motivación en teoría está mal. Lo correcto, dicen todos los teóricos, es justificar la decisión. Justificar. ¿Y qué es justificar? O sea, esta palabra de justificar es dar razones. O sea, hay aquí ya, dar razones para razones jurídicas que surgen de la ley o razones de hecho que surgen del caso concreto, de la apreciación de los hechos, de la apreciación de la prueba. Entonces, esta es la idea fundamental cuando decimos cómo argumentamos o qué vamos a resolver. Tenemos un problema, tenemos que tomar una decisión. La decisión no solamente vale por el hecho de ser decisión, sino que tenemos que justificar, y justificar es dar razones. ¿Cuándo se argumenta? Se argumenta cuando tenemos un problema para tomar una decisión que debe ser justificada y justificada en razones. Y si vamos en sentido contrario, vamos a decir, ¿qué es argumentar? Argumentar es dar razones para justificar una decisión frente a un problema que tenemos. Entonces, cosa tan sencilla de esto. Y esta es argumentación jurídica, parte de la argumentación jurídica. Muy bien. Primero también es delimitar bien el problema. Bueno, esto ya es un tema hasta característico, pero tienen que saber qué van a resolver. Tienen que plantear muy bien el problema que van a resolver, porque si no terminan resolviendo lo que en realidad no le pidieron o terminan resolviendo otra cosa. Entonces, primero identificar qué es el problema, cuál es el asunto que voy a resolver. Y este es el esquema básico de cómo se decide. Todo esto se encarga de estudiar la argumentación jurídica, en parte, aunque su estudio serio de la argumentación jurídica y con mayor énfasis es en la justificación de la decisión. Aquí, ¿cómo justificar la decisión? Ahí está su estudio. No tanto en la decisión, porque si ustedes ven, son procedimientos distintos. ¿Ya? Están diferenciados. Es fácil diferenciarlo en la realidad. Porque si ustedes, el juez, el fiscal o el asistente que va a resolver algún problema, no es que inicia escribiendo y según va escribiendo o según va el juez dictando su resolución de manera oral, según cómo va expresando todas las ideas, los párrafos, y termina y dice, bueno, todo lo que he dicho va a ser la conclusión fundada la prisión preventiva o infundada la prisión preventiva. O va a ser sentencia condenatoria, condeno a la persona X a tantos años. O es sentencia absolutoria. O los asistentes que hacen. Le declaro fundado el requerimiento de allanamiento. Infundado el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones. No funciona así. No funciona así. La práctica dice que primero analizas
estudias, haces todo un juicio. Incluso seguro que van a leer libros, van a consultar a otras personas. ¿Por qué? Porque primero van a tomar la decisión. Luego que tienen la decisión, recién van a hacer esto, la justificación, es decir, la motivación. Primero van a tener la decisión. Mire, ve, me ha pedido el fiscal una prisión preventiva, ya escuché la audiencia, ya leí, ya revisé todos los elementos de convicción, fundado, ya decidí. Y ahora voy a justificar, voy a decirle por qué he tomado esa decisión a las partes, las razones, los motivos. Y lo mismo, ¿no? Si un abogado les pide un levantamiento del secreto de las comunicaciones en el juzgado, esos pedidos se resuelven sin conocimiento de partes, inaudita pars y de manera inmediata. Generalmente en los juzgados lo proyectan los especialistas, o sea, las personas que están ahí para apoyar al juez. Entonces tendrá que leer todo, analizar todo lo que le ha presentado, incluso tal vez consultar al juez. Y luego que ya tiene la decisión, va a justificar, recién va a motivar. Entonces es claramente distinto esto. La decisión de la justificación. Primero surge la decisión y posteriormente se justifica o motiva la decisión. La argumentación jurídica se ha ocupado principalmente de esto, porque este es el producto que luego pasa a decir. Este es el objeto de que van a analizar ellos. Las partes y quien tenga interés en saber qué tan bien motivado está tu resolución, tu disposición. Esa es la idea. Y como les dije, actualmente vivimos en un mundo, al menos en el derecho, de la justificación. O sea, cualquier decisión tiene que ser justificada. Ya no se acepta algo por la simple autoridad del juez. Todo, casi absolutamente todo tiene que ser motivado. Razones, habrá algunos asuntos que requieren mayores razones y habrá asuntos que requieren una razón sintética, pero siempre se exige razón. Entonces, si van a resolver en el Poder Judicial un lineamiento de redacción de resoluciones, identifican que hay decretos, autos y sentencia. Los tres actos que se emiten. Decretos, autos, sentencia. Los decretos son de mero trámite, no se motivan, no se justifican. A eso sí. Pero son los mínimos. Y cada vez son, tal vez podemos decir mínimos, de acuerdo a esa clasificación, a esa definición que da el código. O sea, los decretos son de mero trámite y no requieren motivación. Allá, no requieren motivación. Entonces, cada vez son mínimos. ¿Por qué? ¿Qué haces con un decreto? Que lleve un escrito de la parte que lleve. Señora, adjunto un medio probatorio. Ya, téngase presente, tal vez. Agréguese a los otros. Señor, mira, me pidieron en la audiencia XX escritos y aquí le estoy presentando. Téngase presente, incorpórese en el expediente. Cosas así, ¿no? Porque hay algunas cosas, aunque mínimos pedidos, que van a requerir alguna justificación, alguna motivación, alguna razón del juez. Entonces, siempre, si requiere ya una razón, el código dice autos. Y las sentencias son los actos procesales por excelencia que ya van a ser para la etapa final de un proceso. Entonces siempre va a requerir motivación cualquier tipo de decisión que se emita. Y esta es una práctica que yo he observado y seguro que los que ya están en la práctica o los que trabajan en el Poder Judicial, el Ministerio Público, lo han visto. Muchas veces en el Poder Judicial existe más o menos este modelo, ¿ya? Que yo al menos he tratado de combatirlo en todo este tiempo que he estado de juez, ser un poco más expreso. Dicen, autos vistos o dado cuenta, como inician las resoluciones. El escrito con código de ingreso número tal, X, número 1520-2022. Téngase presente. Respecto a su contenido, téngase presente nuevamente. Respecto al otro si digo, téngase presente en su oportunidad. Respecto al segundo otro si digo, denegado el pedido. Respecto al tercer otro si digo, solicítalo en su momento. Entonces yo cuando no estaba en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, recibí un escrito así y decía, ¿y qué habrá dicho en su otro sí digo? Para que diga téngase presente en su momento. ¿Y qué habrá dicho en el segundo otro sí digo? Para que diga solicítalo en su oportunidad. Peor si no te mandan el escrito, ¿no? ¿Y qué habrá dicho en el tercer otro sí digo? Para que le digan improcedente, no es la vía correcta. Solicítalo en la vía correcta. Entonces eso era casi como, no sé,
hasta ofendí el sentido común, ¿no? Porque alguien que debería decir si es parte, pero imagínense que la actividad judicial está dirigido para los litigantes, generalmente, tal vez no directamente a los especialistas, a los abogados. Si la parte recibo yo, tal vez, sin ser abogado, recibo una resolución así, diría, ¿y qué está pasando acá, no? ¿Qué sucede? ¿Qué es este código? ¿Qué es un escrito? ¿Qué dice? Téngase presente, improcedente, délo cuenta en su momento, se dará cuenta en su oportunidad, porque no sé ni si lo que están pidiendo. Y habría que ser más expresos, ¿no? Entonces, al menos, no sé si bien o mal, de mi parte, siempre digo, pero hay que poner, pues, ¿no? El escrito, ¿no?, con código de ingreso, número tal, presentado por el abogado del imputado tal, del agraviado X, mediante el cual solicita tal cosa, o sea, persona, y señala su domicilio procesal, ubicado en tal lugar, en su casilla. Y al otro sigo, en el cual dice que todas las resoluciones, notificaciones, se le envía a su correo, no sé, pues si le vas a denegar dirás, no, denegado, porque se notifica solo las casillas de acuerdo a la ley número tal, al decreto, a la resolución administrativa número tal. Respecto al segundo, otro sí digo, que dice que requiere copias, porque no la han notificado completo, expídase las copias de conformidad con el artículo 134, 138 del código, que dice que las partes pueden acceder a copias. No sé, y al menos entenderían, sabríamos de qué estamos hablando. Entonces, creo que eso es un vicio que también se debe superar. Y sigue, ¿no? Constantemente, muchas veces yo veo de otros juzgados, dice, al escrito téngase presente y agréguese eso. ¿Y de qué será? O sea que yo soy parte en este proceso, pero no sé ni qué está haciendo el juez con este decreto. Mejor que no diga nada, pues, para que si me va a decir algo así, mejor que no me diga nada, que no me notifique nada. Entonces, por más que sea un decreto, siempre habría que ser un poco más expreso en ese tema. Muy bien, entonces, íbamos a esto, que siempre va a haber razones mínimas. Siempre va a haber razones mínimas para una decisión. Y esto es lo que en teoría, en argumentación jurídica, en teoría, pura dogmática, de lo que hacen estos autores especialistas en argumentación, se llama contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Es decir, el contexto donde surge la decisión y el contexto donde se va a motivar o justificar la decisión. Estos dos ámbitos que es hasta ya sumamente teórico y hasta aspectos filosóficos ingresan en todo este tema, ¿no? Porque la decisión siempre va a estar condicionada. Los jueces no son unas máquinas neutrales. O sea, olvídense eso, ¿no? O sea, los jueces no son robots, no son personas que viven aislados del mundo. Son seres humanos, tan seres humanos como cualquiera, con preferencias, con gustos, con prejuicios. Todo eso tiene un juez, o un fiscal, o quien va a decidir, ustedes mismos, como abogados, o que trabajan en el Poder Judicial, el Ministerio Público. Tienen todo eso, tienen experiencias positivas, negativas, prejuicios, preferencias políticas, económicas. Todo ello puede condicionar la decisión. Todo ello puede condicionar la decisión. Y eso es lo que estudian estos autores de argumentación jurídica, al menos están involucrados en este estudio, ¿no? Cuando el juez va a decidir, puede influir todos estos aspectos. Todos estos aspectos pueden influir. Por ejemplo, ¿es posible el cambio de sexo en el DNI? Imagínense, no son jueces neutrales, pues. Es un problema sumamente amplio. Reconocer el matrimonio de personas del mismo sexo que se ha realizado en otros países, en México, en Estados Unidos, si lo quieren reconocer al Perú. Y eso está sometido a un juez para que decida. ¿Acaso es solamente un aspecto? No. Puro derecho, puro derecho. ¿Acaso ese juez es abstraído a toda la realidad? Es una máquina neutral que va a decidir con puro derecho. Tendrá preferencias, tendrá una preferencia religiosa, una ideología, tendrá prejuicios. Y entonces todo eso puede involucrar e influir en la decisión. Pero lo que nos interesa luego, ya cuando sale el producto, la resolución, la sentencia, lo que nosotros analizamos es los motivos. Y eso es el contexto de justificación. Entonces esto es un aspecto enteramente teórico. Y luego también hay todo un debate de qué significa motivar. ¿Qué es motivación? ¿Qué es la definición de motivación? Y ahí hay teorías incluso que explican. Y esto también es argumentación jurídica. Si es que estudiar argumentación jurídica, sí. Y incluso esas teorías, cómo se presentan en la práctica, se puede identificar en la práctica. Es decir, aquí solamente limitados a
resoluciones del Tribunal Constitucional, cómo una u otra teoría se ve reflejado en su jurisprudencia. ¿De qué es motivación? ¿Qué es motivación? ¿Ya? Y aquí una teoría psicológica decía el tribunal que los jueces tengan que expresar el proceso mental que los haya llevado a decidir la controversia que se sometió a su conocimiento. Eso era motivación para el tribunal en un determinado momento. Que en tu resolución tenías que decir el proceso mental que ha seguido el juez para llegar a esa decisión. Y entonces, si en tu proceso mental el juez había dicho, bueno, mira, es una prisión preventiva de esta persona que tiene antecedentes, tiene múltiples antecedentes, múltiples investigaciones en la fiscalía, proviene de, no sé, de un lugar donde hay muchísima criminalidad, delincuencia. Entonces, todos esos prejuicios del juez debía estar ahí, porque acá le está diciendo, pues, oye, motivación es el proceso mental que te ha llevado a decir. Tal vez pues, el juez, todo ese proceso mental le llevó a decidir de esa manera. Entonces tendría que poner eso en su resolución, ¿no? Y eso no es, pues, motivación, ¿no? Entonces, por eso prima la teoría racionalista de la motivación. Cuando vayan a construir un argumento, tienen que ver esta diferencia. No es el proceso mental, son las razones que construidas que deben dar. Y es por ello que para motivar hay que reflexionar, tal vez construir un párrafo, volver, leer, borrar y nuevamente construir y que por aquí no va el asunto, ¿no? Hay un juez español, Perfecto Ibáñez, Andrés Perfecto Ibáñez, no tengo un libro, pero tiene varios libros. Ya estaba dictando unas conferencias en la Academia de la Magistratura y en el Tribunal Constitucional hace unas semanas, unos meses. Ya la valoración racional de la prueba, así le llamaba más o menos su conferencia. Y él decía, ¿y cuál es la virtud del buen juez, ¿no? Decía, ¿sabes qué? Si quieres hacer bien las cosas, sentenciar bien, decidir bien, no lo decidas de manera oral, ahí termina la audiencia y ya, pues como tú eres, tienes mucho talento y te pones a hablar por horas y horas ahí y dices algo y ya está decidido, ¿no? Ahí está la decisión. Y eso exigía anteriormente el código, ¿no? O ahora, hasta ahora lo sigue exigiendo, que se resuelva inmediatamente. O sea, y a veces se ve desde la percepción de fuera, la comunidad, y peor que la comunidad jurídica lo ve así, que el juez que acaba la audiencia y termina la audiencia, el abogado dice la última palabra y inmediatamente dice, vamos a resolver. Y empieza a resolver, es el mejor juez. Ah, porque lo tiene todo claro, pues es el juez más brillante que existe, ¿no? Y eso habría que tener mucho cuidado con esto. Y es un caso complejo sobre todo. ¿Por qué? Porque necesitas reflexionar, necesitas pensar, necesitas analizar, ¿no? Y este juez, Perfecto Ibáñez, decía, ¿cuándo vas a saber que tu decisión de verdad es mínimamente racional? Cuando lo escribes. Ah, ahí cuando decía, cuando el juez agarra su pluma, en términos figurativos, digamos así, su pluma, y se sienta a escribir y ve que la pluma no corre, no avanza, ah, por ahí no va el asunto, pues. Por ahí no va el asunto. Tienes que volver otra vez. Y cuando la pluma fluye, cuando tu texto fluye, ah, por ahí sí, por ahí va el asunto. ¿Y qué quería decir esto en términos gráficos? Que cuando escribimos, ahí recién nos vamos a dar cuenta qué tan racionales, qué tanta fuerza tienen nuestras razones que estamos dando. Porque hablando, pues podemos hablar muchísimas cosas. Por eso dicen, ¿no? Algunos dicen, no, mira, yo mejor hablando que escribiendo. Mentira, pues. Escríbelo, a ver, escríbelo, para que veas si tiene racionalidad o no tiene racionalidad. Es como, todos sabemos, no sé, a ver, ahorita, figurativamente, ¿qué es la política? Hasta que seguro en un examen le preguntan, defíneme la política. ¿Qué es la política? O todos sabemos, seguro, todos creemos saber qué es la corrupción, hasta que seguro en un examen te dicen, ¿puedes darme una definición de corrupción? Y ahí es el problema, ¿no? Ahí es el problema. Es así, ¿no? Todos sabemos qué vamos a decirlo tal vez, y cuando escribimos ya no saben, ya no fluye. Entonces, es por ello que se quiere esta teoría racionalista. Y aquí vamos una y esta y una diapositiva más, terminamos con el tema un poco teórico. Entonces, si vamos a ir al contexto de la justificación, porque ya dijimos que eso es la motivación, ese es el producto que vamos a expresar hacia afuera, ahí esa motivación
que vamos a expresar hacia afuera, tiene lo que se conoce como una justificación interna y una justificación externa. Y aquí va un tema formal, es decir, de premisas. Lo que a veces nos enseñan o nos han tratado de enseñar, y si alguien se ha interesado sería excelente, la lógica. Toda esta lógica, ¿no? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Esto tenemos que cuidar en una resolución. ¿Por qué? Porque si no sería una resolución con una motivación, con un vicio de motivación ilógica, ilogicidad de la motivación. Porque terminas diciendo A, premisa menor B y terminas con C. Entonces, nulo la decisión y nuevo juicio. Es como, estaba leyendo una sentencia que han declarado nula hace unos días de la corte donde yo trabajo, y era pues evidente, ¿no? Porque comienza diciendo el juez, está acreditado que la persona X tenía el arma de fuego. Está acreditado que el arma de fuego estaba operativa. Está acreditado que la policía realizó la intervención y la halló con el arma de fuego. Y así, está acreditado todo. Pero más abajo dice, bueno, pero mira que aquí la intervención no ha sido bien y no sé X motivo. Le han vulnerado su garantía a hacerle un registro personal correcto y no sé, X motivo más. Por lo tanto, lo absuelve. Y entonces la Corte Suprema, la Sala Superior dice, pero esto es ilógico. ¿Cómo que dices 1, 2, 3 que está acreditado que el imputado tenía el arma? Está acreditado que el arma está operativa. Está acreditado que la policía le encontró el arma y declararon y todo lo demás. Y luego, ¿cómo dices que lo absuelves? Porque si está acreditado todo, tienes que condenarlo, pues esa es la consecuencia que dice la ley, ¿no? Entonces, nulo todo y nuevo juicio, ¿no? Entonces, ese es un vicio de la motivación, por ejemplo. Y la justificación externa. Y en la justificación externa puede encontrarse otros vicios, principalmente el vicio de la falta de congruencia o la suficiencia. Y aquí algo que recalcar para los que ya se entrenan tal vez haciendo, y en general para los abogados, para los jueces y para todos, para todos. Aquí hay un vicio que nosotros muchas veces cometemos. Le damos fuerza a nuestra posición, porque si yo le voy a condenar, entonces asumo la posición del Ministerio Público. Y entonces valoro todo lo que dijo el Ministerio Público y doy todas las razones de por qué la posición del Ministerio Público está correcta. Y entonces pienso que implícitamente, como ya le di la razón al Ministerio Público, entonces al abogado no le tengo que decir nada, ¿no? Oye, el abogado se pasó 1 hora hablando, diciendo que por qué no le debías creer al testigo, de por qué esa prueba no debía ingresar, de que era ilícito, X motivos, o que sus testigos que presentó si eran creíbles y todo lo demás. Pero como dices, ya le di la razón al Ministerio Público, entonces implícitamente yo juez asumo ya pues que el abogado ya sabe, ya que yo le estoy dando la razón y decir que todo lo que él me dijo no vale. Eso no es motivación, eso es motivación incongruente, insuficiente, como quieran llamarlo. Porque una verdadera motivación como resultado, una justificación como resultado, tiene que tener todas las razones a quien le estás dando la razón, en este caso, en el ejemplo, al Ministerio Público, pero con mayor énfasis, te tienes que preocupar de darle las razones a quien está perdiendo. ¿Quién más exige razones a quien no le estás dando la razón? A quien no le estás declarando fundado su pedido. ¿Quién exige? ¿Quién tiene derecho a exigir más de eso? A quien le estás denegando, a quien le estás mandando a la cárcel, a quien le estás condenando, a quien le estás denegando en general cualquier pedido. Él quiere saber sobre todo por qué sus argumentos no son válidos. Entonces, uno por lo menos tendrías que preocuparte en responderle por qué no son válidos. Mira, señor abogado, usted ha dicho que el acta fiscal es nula. Mira, no es nula por este motivo. Usted ha dicho que el testigo no es creíble, está mintiendo, que su declaración es contradictoria. Mira, te digo que no es así por X, Y, Z. Son mis razones. Usted dice que la prueba que han obtenido del celular del imputado es ilícita, pero yo te digo que no es ilícita, porque el imputado autorizó que accedan a su celular, a que saquen todas las fotografías, todos los mensajes de texto que él tenía y ahí revelan que verdaderamente intervino en el hecho delictivo. Entonces, con mayor razón, las razones tienen que ir para esa persona, a quien está perdiendo, a quien no le estás dando la razón, a quien le estás denegando.
sus pretensiones. Y es por ello que esto es una deficiencia grave. En muchos aspectos, muchas resoluciones van a encontrar que se concentran a quien están dando la razón. Ya explicaron todas las razones, pero no descartan uno por uno todos los argumentos de la parte contraria. Y descartar esos argumentos de la parte contraria es lo que finalmente le va a dar completud o solidez a la decisión. Entonces, ese es un problema que sucede a veces en la premisa externa. Finalmente, todos estos aspectos vamos a encontrar, o a estos aspectos se reduce construir una resolución judicial. Va a haber lo que se conoce en teoría como problemas de relevancia, problemas de interpretación, problemas de prueba, problemas de calificación. Esto es totalmente teórico. Mira, y en cada lugar les cito autores. Y aquí McCormick, citado por Atienza, Manuel Atienza nuevamente en este libro, el libro básico, Curso de Argumentación Jurídica. Curso de Argumentación Jurídica es un libro muy importante, básico para entenderse de todos estos temas. Y aquí también, este es un libro ya más avanzado, incluso es difícil de entenderlo, ¿verdad? Jerzy Blobreski, que hace esta distinción justificación interna, justificación externa. Entonces son cuestiones que les invito a leer si les interesa. Y debería interesarles. Si quieren ser abogados competitivos, futuros jueces, futuros fiscales, e incluso asistentes competitivos, debería interesarles todas estas materias. Entonces, esos problemas de relevancia, problemas de interpretación, tienen que ver con la premisa normativa. O sea, y otra idea clave acá. Tienen que captar esto. Toda decisión que vayan a emitir, cualquiera sea la decisión, la más simple y la más compleja que tenga que emitir, siempre va a haber premisa normativa. Nunca puede haber una resolución, un auto, un decreto que vayan, un auto, una sentencia, o un requerimiento de prisión, un requerimiento de levantamiento, cualquiera que puedan formular la fiscalía, o el escrito que pueda presentar la parte, cualquier escrito que tenga, o sea, de fondo al problema, no puede ser sin premisa normativa. Siempre tiene que ser la premisa normativa. Estamos en el mundo del derecho, en la ley. Siempre la premisa normativa. O sea, la ley, la disposición legal que ampara mi pedido, que ampara mi decisión. Si va a ser una resolución, siempre tiene que haber una ley. Y ahora me dirán, pero a mí me han enseñado en derecho que hay lagunas, que hay vacíos, que hay situaciones en que no hay una ley, pues, no hay una ley expresa, que ampara mi pedido, que va a amparar la decisión del juez. Eso tampoco no es tan cierto. Habría que ver qué concepción del derecho tienes. ¿Ya? Porque de acuerdo a una concepción del derecho, podríamos decir, ¿qué es el derecho? Reglas y principios, ¿no? O sea, una disposición expresa a nivel de reglas que te dice expresamente cuál es el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica y principios, ¿no? Principio de la igualdad, de la motivación, a la no discriminación, todos esos, pero también son disposiciones normativas. O sea, los principios también son disposiciones. Y entonces, si siempre va a haber una premisa normativa, ahí surge un problema de relevancia. ¿Cuál es la ley relevante para este supuesto, para este caso que tengo yo? Ese es el problema de relevancia. Entonces tendría que decir, este caso se soluciona con la X, Y, Z, no sé. Tienes que escoger una ley. Si hay varias leyes, escogerás la ley que es pertinente para ese caso. Y es un problema de interpretación. ¿Qué significa esa ley? Tal vez sea una ley que no permite una interpretación uniforme. Entonces vas a tener que interpretar. ¿Cuál es la interpretación que le doy a esa ley? Y en la premisa fáctica, que también tiene que estar en toda decisión, el problema de prueba. O sea, si hay pruebas o no hay pruebas, si vas a decidir dependiendo de qué incidente estás decidiendo. Si hablamos de prueba, tal vez en unas sentencias, ahora en el código distinguen elementos de convicción, si son en etapa intermedia o en investigación, y si ese problema que tienes se subsume o no en la ley que estás teniendo. Es un problema de calificación. Entonces, con esto, como dije, solo les invito a que puedan revisar Atienza nuevamente, puedan revisar a Atienza sobre todo, en teoría de la argumentación jurídica,
Y también esta resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 120-2014, la que era Consejo Nacional de la Magistratura, que ya no existe, que era el órgano encargado de nombrar jueces y fiscales, evaluar su ratificación, en su momento advirtió este tema. Y aquí advirtió todo el problema y, como se dice, lo mostró. Porque aquí dijo, nosotros evaluamos a los jueces y fiscales y cuando nos llegan sus decisiones, sus sentencias, sus autos, lo que sea, de verdad, pues, de verdad. O sea, en el peor, creo que el sector profesional que peor eh, comunica escribiendo, podemos ser la Fiscalía, el Poder Judicial. O sea, las instituciones vinculadas al servicio de justicia. Porque no le prestamos atención, o sea, creemos porque ya somos abogados y ya podemos escribir con nuestras propias reglas. Creo que ese es un gran error. Y aquí el Consejo en su momento lo advirtió, dijo, nos llegan decisiones desordenadas, sin puntos, sin mínimos conocimientos en redacción, nos llega, pues, dice, típico lo que había más antes, ¿no? Unas resoluciones sábanas. O sea, inicia lleno total, sin ni un espacio, sin un título, sin nada, o sea, inicia y termina y condenado, o sea, nada, ninguna estructura, o sea, yo solo veo esa resolución y ya no sé ni por dónde empezar, ni ganas de leerlo, seguro. Entonces el Consejo advirtió eso en su momento. Sepárale, pues, cada idea un párrafo, eso también es redacción. ¿Cómo redactar? ¿Qué contiene cada párrafo? ¿Cuándo el punto seguido? ¿Cuándo el punto aparte? ¿Cuándo debes hacer la distinción? Eso también es redacción. Eso tenemos que preocuparnos por aprender. Y todo unos temas, ¿no? O sea, antiguamente se redactaba 1998, 1900, todo escrito, pero no es más sencillo ponerle números. O sea, ¿qué necesidad de confundir de esa manera? No, números y letras, los anticuados, ¿no? Números y letras. O sea, lo pongo primero en números y ahora en paréntesis pongo las letras. O sea, eso ya pues son cosas antiguas, ¿sí? Y eso también es parte de la redacción. O sea, tendrían que estudiar redacción para ver ese tema. Muy bien, entonces aquí el consejo que evaluaba en su momento dijo todo esto. No hay claridad, no hay precisión, no son concisos, no saben qué están resolviendo, no se identifica qué problemas son, si es un problema de prueba, de relevancia, nada. Entonces, todo será, de verdad, acá en esta resolución, el Consejo Nacional de la Magistratura dijo, hasta ahora hemos estado haciendo las cosas mal. O sea, en pocas palabras, pónganse a estudiar. Pónganse a estudiar. Y creo que de ahí ha ido cambiando un poco, sobre todo porque últimamente está ingresando muchísimo el tema de la teoría de la argumentación jurídica. La Academia de la Magistratura, en sus programas de preparación de jueces y fiscales, tiene cursos de argumentación jurídica, pero insuficientes, ¿no? O sea, son muy cortos. Y las universidades también están implementando cursos de argumentación jurídica y hay ponencias ahora ya de argumentación jurídica. Antes ni escuchabas la palabra argumentación jurídica, peor un curso, ¿no? Entonces, ese tema está cambiando. Muy bien, les voy a mostrar para ir terminando. Todo este es el tema teórico, como dije, les voy a compartir esas diapositivas. Pero me interesa mostrarles tal vez aunque sea un par de resoluciones que tampoco, ya les dije, no es el modelo. No les quiero decir, este es el modelo, así tienen que hacerlo. Pero para captar un poco tal vez esta idea que he ido exponiendo. Bien. Esta es una resolución del juzgado donde yo trabajo. Entonces, lo que en la argumentación les decía al inicio es identificar cuál es el problema que vamos a resolver, ¿no? O cuál es el asunto que tenemos. Entonces acá tal vez hasta se podría hacer mejor esto, ¿no? El autos y vistos que tenemos en cuenta. O podríamos ponerle incluso algunos jueces, creo, y bien lo ponen asunto. Pero la práctica nos ha impuesto esto, ¿no? Autos y vistos. Pero podríamos ponerle asunto, tal vez, y sea mejor. Y entonces, ¿cuál es el asunto? Podríamos ponerle incluso acá, pues que el asunto sea resolver, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Resolver el requerimiento del secreto de las comunicaciones en su forma de extracción de información de un equipo celular en el marco del proceso seguido contra esta persona por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Entonces, ese sería el problema, el asunto que tenemos. Luego tenemos que plantear cuál es la pretensión, qué nos están pidiendo.
y el ministerio, o si es el Ministerio Público, si trabajamos en el Poder Judicial, si son abogados litigantes, ¿qué le están pidiendo? Tienen que plantear la pretensión, ¿no? ¿Qué te pido? De la manera más clara y concreta posible. Y entonces acá el Ministerio Público pide, pues, ¿no?, que el teléfono celular de este señor, que le han incautado cuando ha sido detenido, quiere visualizarlo, quiere ver qué hay al interior de ese teléfono celular. ¿Lo puede hacer el fiscal solo? No, pues no. Porque si fueran otra práctica, y yo les he visto, de fiscales, cuando ha llegado a audiencia de control de acusación, señor, mira, lo hemos incautado el celular al imputado, cuando le hemos detenido le hemos encontrado un celular, le hemos incautado, y luego en la fiscalía, el imputado en prisión, porque le dieron prisión, en la fiscalía luego le hemos abierto el celular, acá con nuestros peritos que son magníficos, lo hemos abierto, lo hemos desbloqueado y hemos visto todo lo que tiene su celular y ahí hemos encontrado que tenía mensajes, comunicaciones, audios, todo que revelan que ha cometido el delito. Qué excelente, ¿no? Qué bueno. O sea, qué excelente fiscal, diríamos, ¿no? Tan proactivo. Y la primera pregunta que viene desde el ámbito del control es, ¿y el imputado les autorizó ingresar a su celular? ¿Les dijo, abren mi celular? No, no es necesario. ¿Para qué? Pues si ya teníamos el celular. ¿Cómo que no es necesario? ¿Qué dice el derecho al secreto de las comunicaciones? A la intimidad. El celular es algo personal que puede tener información sensible de la intimidad. Pues si el imputado se niega, no le pueden abrir. ¿Cuál es el siguiente paso? Si el imputado se niega, tampoco es que el imputado se niegue y ya no podemos hacer nada. El requerimiento al juez. ¿El juez para qué? Para que levante la medida. Para que vea si, ¿verdad?, es razonable o no el pedido del fiscal. ¿Para qué está solicitando? ¿Qué pretende buscar? Y entonces es por ello que se hace esto. Entonces, si llega ese caso, los fiscales le han abierto todo el celular, han sacado toda la información, es prueba ilícita, pues. Prueba ilícita porque se obtuvo vulnerando un derecho fundamental. Es que nada de lo que obtuvo ahí en el interior vale. Todo se tendría que excluir. Y sucede. Tienes que excluirlo por imperio de la ley. Oye, pero es un delito grave, es un delito de prostitución, es un delito de trata de personas. El interés superior del niño, el interés superior de la víctima, no. Hay reglas mínimas en el proceso. Y aquí no estamos discutiendo si es un delito grave o no, estamos discutiendo lo que se debió hacer. Y no le estamos exigiendo a cualquiera, no le estamos exigiendo ni siquiera a una persona, tal vez al policía, a un particular, no. Estamos exigiendo al fiscal, al titular de la Asamblea, al que tiene una sólida formación jurídica para que ingrese a la magistratura en el ámbito fiscal. Entonces se tiene que excluir. Entonces acá el fiscal pedía, ¿no?, visualizar para ver sus llamadas entrantes, salientes, sus mensajes de texto, su galería de videos, porque puede haber pues tal vez hasta videos de la venta de la droga, fotografías, tal vez está mandando fotos que vende droga, sus contactos, sus mensajes, todo eso, ¿no? Y entonces, para coherencia de entender de qué vamos a hablar, los hechos objeto de imputación, qué está imputando el Ministerio Público, la calificación jurídica de esos hechos, qué delito consiste. Y acá venía lo que le decía, siempre tiene que haber norma para resolver. De acá podríamos decir que yo empiezo a resolver. ¿Y qué tiene que haber? Norma, premisa normativa. ¿Y cuál es la premisa normativa para hacer lo que me está pidiendo la Fiscalía? Pues el artículo 2.10 de la Constitución, que garantiza el derecho al secreto de las comunicaciones. Y dice que es derecho, pero que puede ser intervenido por mandato motivado del juez con las garantías previstas en la ley. O sea, no es que sea un derecho absoluto, como ningún derecho es absoluto, ¿no? Y entonces, la premisa normativa. Nuevamente, premisa normativa del ámbito convencional. Entonces, siempre tiene que haber su decisión. Una decisión que van a tomar. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley que les habilita? Puede ser una ley a nivel de regla, que se llama en teoría del derecho, o sea, una ley con supuesto de hecho y consecuencia jurídica, una ley a nivel de principio, como en este caso, la Constitución. Y acá incluso la Convención. Todos los tratados sobre derechos humanos forman parte del derecho nacional. Pueden ser aplicados de manera directa, sin necesidad que haya una ley, sin necesidad de decir lo vamos a aplicar, no. Es derecho nacional, forma parte de nuestro derecho y lo aplicamos. Y luego, eso diríamos es el problema de relevancia, y luego vamos a ver qué significa pues esa ley. Porque acá dice que tiene derecho al secreto de las comunicaciones y que eso puede ser intervenido por mandamiento del juez, debidamente motivado y con las garantías previstas en la ley. Entonces tenemos que ver cuándo es esto, cuándo se cumple esto. Y entonces ahí vienen tal vez pronunciamientos ya sea de la doctrina, de la jurisprudencia,
o de incluso algún otro pronunciamiento que se haya emitido respecto a este asunto, ¿no? Cuando se cumple este tema. Y entonces podemos recurrir tal vez a alguna jurisprudencia para decir qué significa. Y el Tribunal Constitucional dice, bueno, cuándo es el secreto. Incluso la Corte Interamericana también dice qué significa el secreto de las comunicaciones, o sea, el secreto involucra qué significa eso, qué significa esa disposición legal. Un celular puede contener información del proceso comunicativo, claro. ¿Contiene información del proceso comunicativo? Claro, porque ahí podría venir la distinción del fiscal. No, pero es un celular. Acá lo que la Constitución protege es el derecho al secreto de las comunicaciones. Las comunicaciones es lo que yo llamo, me comunico. No, pero el celular contiene pues, información del proceso comunicativo, porque ahí está a quién llamé, a qué hora llamé, cuánto tiempo duró mi llamada. Ahí están los mensajes. Eso es comunicación. Y eso también se protege por el derecho al secreto de las comunicaciones. Y entonces un equipo celular puede contener también documentos, ya no solo proceso comunicativo, porque modernamente los celulares no solamente sirven para comunicarse, sino almacenas documentos, fotos, videos, documentos, o documentos propiamente dichos. Entonces también, eso también forma parte de la privacidad, porque la Constitución también garantiza no solamente el secreto de las comunicaciones, sino también de los documentos, de las comunicaciones y documentos privados, secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados. Entonces eso también se garantiza. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa todo ese tema? Y luego, que sin embargo ningún derecho es absoluto, pues eso es entendido, ningún derecho es absoluto. Y el propio Tribunal Constitucional dice, por ejemplo, que ningún derecho es absoluto y que en el marco de un proceso penal se tiene que intervenir esos derechos, se tiene que restringir derechos. Porque lo que corresponde es, dice, en este caso concreto surgen nuevas formas de criminalidad y imagínense si el Ministerio Público, el Estado en general, ya hablemos así del Estado en general, no tuviera forma de ingresar o restringir estos derechos, generaría la impunidad. Y si se genera la impunidad, el propio Estado estaría en peligro. Ya no seríamos ni siquiera un Estado de Derecho, degeneraríamos el Estado de Derecho. Se viviría un estado de violencia, de crimen. O sea, no se respetarían los derechos de nadie. No habría seguridad para nadie. Entonces, se tiene que evitar eso y por eso se tiene que combatir la criminalidad. Con respeto de los derechos, claro. Y entonces ahí tenemos la premisa normativa. Luego nos exige, generalmente la ley exige presupuestos cuando estamos en el tema procesal, ¿no? Y nuevamente normas, que nos dicen que hay suficientes elementos de convicción para restringir un derecho. Y hay doctrina, por ejemplo, qué significa suficientes elementos de convicción. Y ya entramos en el caso concreto, ¿no? ¿Qué existe en el caso concreto, ¿no? Se presenta sospecha probable porque hay estos elementos, el acta de intervención, el acta de registro personal, no sé, le encontraron PVC, se negó a firmar, pero no importa que se haya negado a firmar, qué celular le encontraron, y que hubo flagrancia, toda la justificación de por qué estuvo bien la incautación. En conclusión, hay elementos. Luego también otro requisito que exige la gravedad de la pena, pena no menor de 6 ni mayor de 12 años, se cumple. Otro requisito que exige la necesidad y finalidad, para qué se está solicitando, y el Ministerio Público pretende pues no obtener toda la información de que esta persona habría comercializado droga, entonces es posible, ¿no? Es posible que el celular contenga, ¿no?, esa información. Y entonces extraer toda esa información. Y algo fundamental que está de moda en toda la actualidad también es la proporcionalidad de la medida, ¿no? O sea, tienen que saber todo esto, la proporcionalidad de la medida. La última detención tan mediática que se está discutiendo, están discutiendo, ¿no? El juez ha ordenado la detención preliminar por 10 días, sin cumplir el requisito más importante de toda restricción de derechos fundamentales. No ha analizado la proporcionalidad de la medida. La resolución no hay proporcionalidad de la medida. Es una resolución nula por falta de motivación. ¿Cómo se va a olvidar del requisito más importante de toda medida restrictiva de derechos? Ese es el argumento desde el otro lado, ¿no? Entonces, la proporcionalidad, ¿no? ¿Qué es la proporcionalidad? Y todo concretizado en el caso concreto. Todas esas decisiones te debe llevar a decir cuál es la decisión final. Fundado o infundado. Ya les dije, fundado o infundado. O sea, amparas o desestimas el problema que tienes. Y a estos son cuestiones de que derivan de haber decidido fundado o infundado, ¿no? Porque ya tienes que autorizar a quienes van a hacer el levantamiento, ordenas la extracción de la información, dispones que
se dé cuenta de los resultados que se han obtenido en esas materias. Bien, entonces, eso sería un modelo de que tal vez pueda servir de algo de cómo estructurar. Lo que les quería mostrar es que esté la premisa normativa, que esté la premisa fáctica y que esté una conclusión y que haya ese análisis, ¿no? En cada premisa. Como les dije, para entenderlo con mayor claridad y saberlo hacer, construir, tienen que estudiar argumentación jurídica y para que esa decisión sepa comunicar, se entienda y esté pues en términos aceptables de redacción, porque al final, imagínense, le comunican tal vez, supongamos porque sea un periodista, ¿no? Que se pueda comunicar eso a un periodista y que, ¿qué diría, no? ¿Qué diría que reciba uno con muchísimos errores ortográficos? Entonces, la claridad. Y otro que le decía, ¿no? Las sábanas, evitar, pues, ¿no? Tienes que ponerle títulos, tienes que ponerle distinciones, tienes que separar las ideas, no sé, la mayor claridad posible. Es no sé, la forma. Cuando dicen, ¿no? Los jueces hablan a través de sus resoluciones, los fiscales hablan a través de sus resoluciones, porque tú no vas a ir a explicarle al imputado por qué has decidido así. Tu resolución le va a explicar por qué has decidido así. Y tu resolución va a demostrar, tal vez, tu calidad, al menos va a ser un indicador de tu calidad profesional. Ese es otro ejemplo, por ejemplo, igual acá podríamos decir asunto, ¿no? La práctica, como digo, ha impuesto esto, pero hay algunos casos que ponen asunto. Y asunto, ¿no? Resolver el requerimiento debatido en audiencia, ¿no? El requerimiento debatido en audiencia sobre prolongación de prisión preventiva por el plazo de 9 meses contra el imputado tal, acusado por el delito, en este caso fue feminicidio, ¿sí? En agravio de tal persona. Nuevamente, los hechos objeto de imputación, de qué estamos hablando, en dónde se contextualiza todo este problema, la calificación jurídica que le ha dado, que se ha dado al proceso, y aquí el requerimiento del Ministerio Público. Aquí tal vez me sirve esto para demostrarles, o para tratar de mostrarles, que habría que responder a todos los argumentos de las partes. Entonces aquí dice el requerimiento realizado en audiencia, ¿no? Y dice, ¿no? ¿Qué dice la Fiscalía para prolongarle la prisión preventiva? Y la razón uno, la suspensión de los plazos durante la pandemia de febrero de 2020, que el Ministerio Público observó todos los plazos, que emitió tantas disposiciones, que el imputado dificultó la investigación, puesto que no asistió a algunas diligencias, su abogado se negó a asistir, hubo 3 celulares incautados que no pudieron revisarlo a tiempo, la defensa dificultó la investigación porque nunca asistió a las diligencias fiscales, interpuso diversos recursos de devolución de celulares, cese de prisión preventiva, improcedencia de acción que distrajeron al Ministerio Público en su investigación, que subsiste el peligro procesal, puesto que el imputado ha sido evaluado y dice que es una persona agresiva, negativa, que la prolongación por 9 meses es necesario y razonable porque falta la etapa intermedia, el juicio. La pandemia y las audiencias virtuales dificultan el decurso del proceso, ya, todos sus argumentos de ellos. Los argumentos de la defensa. Que no es posible solicitar la prolongación de la prisión preventiva por fases del proceso, que la pandemia no califica como especial dificultad, la prisión preventiva fue impuesta para las 3 etapas, y ahora no se justifica que se solicite más prisión, el Ministerio Público se ha demorado 9 meses en investigación cuando debió ser 4, su patrocinado puede negarse a la visualización de sus celulares y eso no es obstaculización, la asistencia de la defensa particular a diligencias fiscales no puede ser utilizada como motivo para prolongar porque la defensa si quiere asiste, si no quiere no asiste. El Tribunal Constitucional ha establecido actos especiales que podrían ser la tardanza en la presentación de peritajes, X, solo eso puede calificar, pero no lo que dice el Ministerio Público. El sistema procesal está diseñado para la sustanciación paralela de diversos casos. Lo que dice el Ministerio Público que hay demora en el juicio, no es cierto, porque eso es problema del Poder Judicial, tienen que hacer más audiencias, más jueces. La última diligencia que realizó el Ministerio Público fue el 17 de junio de 2021, fecha a la cual debió concluir la investigación, pero lo concluyó mucho después. El peligro procesal ya no existe. La Corte Suprema, mira, si se dan cuenta de las razones, todas las razones posibles. Al menos en mi caso trato siempre de agotar todas las razones del que pide y del que se opone. Y luego nuevamente iniciamos, ¿no? Con la premisa normativa. ¿Cuál es qué norma va a ser la premisa para yo adoptar la decisión? Y en este caso hay una premisa, una regla específica, ¿no? El artículo 274, inciso 1 del Código Procesal Penal, que dice cuándo se puede prolongar la prisión preventiva.
Y ahí la Corte Suprema ha dicho que hay dos presupuestos. O sea, esto es problema de relevancia, la norma relevante. Y esto de acá, problema de interpretación. Porque, ¿qué significa esta ley? Está enseguida. ¿Qué significa esta ley? Está enseguida. ¿Qué significa esa ley? Y la Corte Suprema ha dicho qué significa todos esos requisitos. Y lo ha dicho en el acuerdo plenario, ha desarrollado esas ideas, qué significa. Muy bien, y ahí está. Y análisis del caso. Entonces, el primer presupuesto para determinar la prisión preventiva es que se mantenga los presupuestos que determinaron la prisión. Que se mantenga la prognosis de pena, que se mantenga todo. El segundo, la especial dificultad de la investigación o del proceso, que es un requisito que dice la ley que está acá y que así dicho la Corte Suprema, ¿qué significa? Entonces, siempre, en mi caso al menos, trato de empezar por enunciar ya cuál es la decisión. Porque como le dije, la decisión está tomada. Cuando yo me puse a redactar esto, ya había tomado la decisión. Ya dije, va a ser fundada la prisión, la prolongación. O sea, ya la había tomado. Es que no es concebible que digas que mientras voy escribiendo lo decido, no. Acabó el debate, acabó las preguntas, acabó todo este tema y yo decido. Y luego decido, me siento a hacer lo que tengo que hacer, redactar. Y entonces yo siempre pretendo plantear ya la premisa, porque en función a ello voy a desarrollar mis argumentos. Y entonces el juzgado, en función al debate producido en audiencia, verifica que han existido circunstancias de especial dificultad que han prolongado la investigación del proceso, las cuales han alterado la prognosis del plazo de 9 meses, motivo por el cual resulta necesario prolongar la medida, a fin de cautelar la eficacia del proceso penal, puesto que está pendiente la etapa intermedia y el evento juicio oral. Y luego todas las ideas de por qué digo yo que ha habido esa especial dificultad, una por una, idea por idea, párrafo por párrafo. Y luego de por qué le voy a negar al abogado que no estamos, que no le doy la razón en sus argumentos. Igual, si se puede leer, en este momento no podría leerle toda la resolución, pero en cada parte existe una respuesta al abogado. O sea, una respuesta de cada argumento, de todos los argumentos que están sintetizados arriba, todos los argumentos están respondidos en cada párrafo. Aquí, por ejemplo, no es de recibo el argumento de la defensa, consistente en la pandemia no constituye dificultad, que ha habido dificultad, y por ejemplo, por acá, conducta procesal de la defensa del imputado, o sea, porque si consideramos que la defensa tuvo alguna participación en que el proceso se demorara, que no asistió a las diligencias, o sea, si bien no puede ser una falta, como decía él, una obligación legal, pero sí ética, si alguien asume la responsabilidad de patrocinar, tiene que asistir a las diligencias. Y el peligro de fuga, el peligro de obstaculización, nuevamente, cuál es la interpretación que se le da. Y el plazo tiene que estar justificado por qué el plazo que está pidiendo. Y nuevamente, la proporcionalidad de la medida, ¿no? Que es fundamental. En toda medida restrictiva de derecho tiene que haber el análisis de la proporcionalidad. Muy bien, entonces esa es la idea. Como les digo, es mentira. Si ven un curso por ahí que diga, matricúlate porque en 5 clases vas a aprender a hacer una resolución judicial o a plantear un escrito, o si te compras tu libro de modelos de resoluciones judiciales o modelos escritos, de verdad te estás engañando a uno mismo. Es falso. Y es falso que en 1 hora o 1 hora y media te pueda enseñar incluso algo. Lo mucho que se puede hacer, como digo, es motivarles a que puedan revisar ustedes mismos y mostrarles tal vez alguna guía por dónde ir, cuáles son las materias a seguir para mejorar en esto y saber, y prepararnos y saber hacerlo. Como le dije, redacción general, estudien redacción y argumentación jurídica, que es tal vez el estudio más complejo que pueden hacer para esta materia. Y cuando hagan eso van a saber que recién van a entender qué es de verdad plantear un escrito o resolver o sacar una resolución debidamente motivada. Muy bien. A ver, para terminar, hay algunas consultas aquí en el chat.
Bien, en general hay algunos pedidos de que se comparta algunos materiales de redacción jurídica. Mira, materiales desde lo más simple hasta lo más complejo. Lo más simple, en internet pueden entrar y buscar manual de argumentación jurídica de la Academia de la Magistratura. La Academia de la Magistratura, cuando ha hecho sus cursos, ha publicado esos manuales y están en internet. Manual de argumentación jurídica, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que van a encontrar en el internet, de libre acceso. Lo más simple. Un estudio un poco más complejo, Manuel Atienza. Todos los libros, o al menos curso de argumentación jurídica de Manuel Atienza. Curso de argumentación jurídica de Manuel Atienza, sobre todo. Y luego hay un libro que es muy bueno, que es Introducción a la Teoría del Derecho, que acá también hay un capítulo de aplicación del derecho, que ahí explica de manera muy breve y muy concisa todo lo que es la aplicación del derecho, cómo se aplica el derecho. Y este libro un poco más complejo, que este es un autor excelente, El razonamiento de las resoluciones judiciales. Pero y es un tema para las razones, para entender qué es la motivación, qué es la justificación, qué no es motivar y todo lo demás. Este autor, Juan Igartúa Salaverria, que es un español, es muy citado en la Corte Suprema. Si escuchan al mejor, para mí el mejor juez, tal vez en el Perú, no sé si, tal vez por un tema de gusto, o sea, pueden discrepar, por un tema académico, César San Martín Castro cita muchísimo a este autor y siempre lo anota en sus clases, en sus resoluciones y todo lo demás. Y bueno, yo no soy nada de esta editorial Palestra, yo soy un consumidor más de la editorial, pero creo que buenos libros en Perú y con una editorial peruana, Palestra Editores. Y también Palestra Editores hace cursos de argumentación jurídica. Hace cursos en verano y ahora ha lanzado un curso con Manuel Atienza, con profesores españoles sobre argumentación jurídica. O sea, el que lleve ese curso, de Manuel Atienza con los profesores españoles no le iba yo iba a los cursos que hace Palestra en verano siempre. O sea, sería excelente. O sea, ahí se estaría valorando algo de la calidad de profesional que quieren ser y que quieren entender. Porque sean lo que sean, donde vayan, o sea, sean abogados particulares, abogados en la magistratura, en el Poder Judicial, hasta en el ámbito administrativo. Porque en el ámbito administrativo es tal vez la mayor deficiencia que hay en motivar. O sea, ahí no hay nada de motivación, ¿no? Ya dicen autos vistos, viendo tal resolución, viendo tal norma, por lo tanto decidimos tal cosa. O sea, ahí no hay nada de razones, ¿no? Ese es, creo que el sector más lamentable en temas de motivación. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, aquí habría llegado al fin de mi intervención. Les agradezco por la atención. Tal vez me disculpo porque si han tenido la intención de que yo les iba a explicar cómo se hace una resolución, cómo empezar, cómo terminar y todo ese tema de redacción, les he defraudado seguro, pero espero haberles motivado en algo para que puedan continuar su formación profesional o seguir avanzando. Y en general, seguir avanzando todos. Muy bien. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer un comentario. Ya no he visto ningún otro comentario más que el pedido de bibliografía. ¿Ninguno? Entonces ahí estaríamos llegando al fin. Muchas gracias. No sé si están los organizadores. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Estimado doctor Martín México Leaño, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que viene realizando el Instituto. Saludos cordiales, estimado doctor.